enmarca dentro de los compromisos de investigación que tenemos con Alianza EFI, Economía Formal e Inclusiva. Así que el seminario de hoy valga la redundancia, en alianza con la Alianza EFI. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Jaime, muchas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, sin dar más preámbulos, te cedo la palabra para que presentes este paper que es de interés no solamente para nosotros los académicos, sino para el público en general. Jaime, adelante. No, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, es un gusto estar acá en la casa nuestra. Y bueno, más presentando un trabajo que, digamos, en principio es una gran curiosidad mía. O bueno, nació como una gran curiosidad porque por allá en 2015, 2016, pues Wilman, Remberto y yo hicimos un trabajo relacionado con la evolución cíclica del empleo y encontramos algo que a mí me llamó la atención muchísimo, y es el hecho de que nos daba un resultado en el cual la oferta, bueno, la oferta laboral no, el nivel de ocupación de la economía colombiana daba contracíclico para un periodo de tiempo. No me acuerdo específicamente cuál, creo que era entre 2000 y 2015, en aquel entonces. Y a mí me llamó mucho la atención eso porque, pues desde el punto de vista teórico, uno suele pensar que la oferta, bueno, que el nivel de ocupación debe ser procíclico, digamos, en las economías. Y a partir de allí, pues empecé a investigar, a leer, a hacer varios trabajos relacionados como con esto, no publicados, sino por curiosidad propia. Y digamos que me convencí a través del tiempo que todo lo que había era un problema de medición, realmente. Y ese problema de medición es, digamos, una mala forma en la cual se contabiliza o se agrega el trabajo en la economía colombiana, o el nivel de ocupación en la economía colombiana, y por tanto, pues empecé como a hacer algunos ajustes. En aquel entonces invité a Julián, que es estudiante del pregrado de Economía, y bueno, con quien hemos trabajado en esto creo que desde agosto de 2019 aproximadamente. Allí hicimos algunos ajustes, algunos cálculos y demás, pero luego con la inclusión de nosotros en la Alianza EFI, pues empecé yo a pensar en, bueno, ¿será que esta cuestión de la agregación es un problema tanto a nivel formal como a nivel informal? Y digamos, leyendo un poco más, encontramos algo en que esa serie de empleo agregada tal cual como lo hacemos nosotros, se puede descomponer en algo, o hay un componente adicional que se llama calidad del empleo, calidad laboral, por así decirlo. Y en ese orden de ideas, pues el título de este trabajo corresponde como a esa motivación, en donde queremos mostrar cómo ha evolucionado la calidad laboral o la calidad del empleo, tanto en el sector, en la economía a nivel agregado, como en el sector formal e informal. Pero bueno, sobre eso vamos a ir hablando, y como ya lo dijo Hulman, pues esto es obviamente un trabajo de la Universidad de Antioquia, y por supuesto es parte de los compromisos que tenemos con la Alianza EFI, que bastante informalidad y de formalidad se va a hablar allí en el proyecto que pertenece al macroproyecto llamado Colombia Científica. Bien, en cuanto al orden de la presentación que vamos a seguir hoy, pues la primera parte vamos a hablar de la motivación de este trabajo, más allá de mi motivación personal, por supuesto. Vamos a hablar de la metodología seguida, los datos que se utilizan para la construcción de lo que es la calidad laboral o los índices de calidad laboral. Vamos a mostrar una sección ya terminada, diría yo, bastante, sí, terminada prácticamente, que tiene que ver con los resultados agregados para la economía colombiana como tal en su conjunto. Y posteriormente voy a mostrar ya, digamos, los resultados en cuanto a cálculos, datos y algunas, digamos, cuestiones evidentes de lo que se ha hecho, pero no un desarrollo completo de esto, porque todavía estoy con algunas cuestiones de revisión de literatura y demás para poder dar buenos argumentos sobre esto, que son los resultados del índice de empleo agregado y de calidad laboral, pero por sectores. Acá los sectores que vamos a analizar son dos, formal e informal. No vamos a hablar de otro tipo de sectores en la economía por una cuestión que tiene que ver con la disponibilidad de datos. Pero si en algún momento nos damos la oportunidad, bueno, hay la posibilidad de ampliar la información al respecto, les comentaré. Y por último, pues tenemos una sección de comentarios finales que resume un poco los trabajos y lo que nos queda para trabajar al respecto. Bien, entonces,
digamos que en este orden de ideas vamos a hablar de lo que es la motivación. Y en primer lugar, pues uno de los aspectos de gran interés para los economistas, al menos desde mi punto de vista, y creo que a nivel macroeconómico es de bastante interés, es comprender la disponibilidad y la calidad de los factores de producción. Acá cuando hablamos de calidad es qué tanto aportan ellos, por así decirlo, a la productividad. Bien, y estos como tal, pues dan idea del potencial productivo que puede alcanzar una economía en el corto y en el largo plazo. Bien, y uno de estos factores que en esencia para nosotros es de gran interés y creo yo que es uno de los mercados más importantes que se analizan en la economía es el mercado laboral. En concreto, el factor trabajo como tal, por sus consecuencias económicas y sociales. Bien, entonces ahí, poniendo un poco como la lupa en el factor trabajo, pues podemos señalar que en la mayoría de países se ha observado tanto una expansión en la cantidad de mano de obra, pues el crecimiento poblacional eh, en el siglo XX fue bastante importante. Y bueno, después de la de la revolución industrial, perdón, ha sido bastante importante a nivel mundial. Y también hemos visto que esa mano de obra ha mejorado sus capacidades a través de la acumulación de capital humano. Y esto como tal ha contribuido a acelerar la capacidad productiva de los países a través de los años. Y es algo, digamos, de larga data y de una larga trayectoria que se puede ver especialmente, como había señalado, después de la revolución industrial. Entonces, de esta forma, las mediciones del factor trabajo deberían considerar los cambios que se dan en esto, en la mejoría de la mano de obra. Y de esa forma podríamos reflejar, digamos que en estas mediciones se debería reflejar tanto la disponibilidad de esa mano de obra, es decir, cuál es el stock que tenemos de trabajadores o de capital humano, para llamarlo de una forma más amplia, y cómo se ajusta su uso en la producción en el corto, mediano y largo plazo. Cuando hablamos del ajuste de largo plazo, son más bien tendencias de la disponibilidad del recurso. Y cuando hablamos de corto plazo, pues estamos hablando de cómo el mercado en el corto plazo hace ajustes al uso de esa mano de obra como tal y digamos que responde a las condiciones cíclicas de la economía. Bien, entonces el problema con esto es que las mediciones del factor trabajo que en general se presentan en las estadísticas oficiales, pues suelen utilizar una medición muy simple y es una suma de algún nivel de utilización de las personas en las labores del aparato productivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros miramos lo que es la oferta laboral, o bueno, la oferta laboral no, el nivel de ocupación, lo que intentamos mirar o lo que nos reportan las cifras oficiales es el número de ocupados o podemos mirar el número de horas trabajadas por toda la economía. Pero eso como tal simplemente nos está diciendo cuál es el nivel de utilización del recurso humano que tiene una economía como tal. No hay una corrección o un ajuste por calidad laboral. Entonces, ahí hay una insatisfacción porque teóricamente la mano de obra viene acompañada por, digamos, las capacidades que tiene el trabajador o los trabajadores como tal de la economía. Entonces, en este sentido, Hoy Jorgensen, Dale Jorgensen, que es quizás uno de los economistas que más ha trabajado cuestiones de medición de productividad y medición de factores a nivel macro, señalan que hay al menos dos problemas que considerar cuando se tiene esta medición de suma simple o de suma del nivel de utilización. Y la primera tiene que ver con que, digamos, estas mediciones consideran que los diferentes tipos de trabajo son sustitutos perfectos. Es decir, es algo así como señalar que una persona con bajo nivel educativo es lo mismo que una persona con alto nivel educativo. Y simplemente si sacamos una persona de alto nivel educativo y metemos una persona con bajo nivel educativo, el indicador no mejora, digamos, no presentaría ninguna alteración. Entonces uno dice, ¿será que ahí hay algo o más bien, eso es un ejercicio correcto como tal? Para poder hacerlo deberíamos suponer que toda la población laboral o todos los ocupados son una población homogénea y eso no es así. Hay una heterogeneidad intrínseca en el mercado laboral que lleva a que este mercado se segmente por diferentes características en los individuos como tal. Y el segundo es que el nivel de utilización de los trabajadores no depende ni de su calidad o a los aportes que hagan a la productividad. Entonces allí uno dice, claro, efectivamente, como son sustitutos perfectos, la calidad laboral de cada uno de ellos no importa. Entonces,
en esencia, lo que uno, bueno, y su aporte a la productividad, pues es algo que ni siquiera lo consideramos y por tanto, pues habría que dar como un paso adelante en el cual quisiéramos como medir un poco más ese aporte que hace cada uno de los trabajadores a la productividad y no considerarlos como sustitutos perfectos. Entonces, en ese sentido, como lo señalan Bell, Laurent y Lobart, perdón, y Jones en el año 2005 para Inglaterra, que es un trabajo que ellos hacen, ellos dicen que en la literatura hay varios artículos que han abordado los problemas que señalan Hoy Jorgensen. Y en esencia, pues la mayoría de estos trabajos se han hecho para Estados Unidos. De hecho, la mayoría de ellos han sido realizados por este señor Dale Jorgensen, más otro número de coautores, y un señor que creo que trabaja en la Universidad de British Columbia en estos momentos, que se llama Eric Dewart, que tiene que ver con, digamos, problemas de agregación. Y a pesar de que la literatura ha mostrado cómo corregir estos problemas y demás, en general, en la mayoría de los países, este problema de mala medición de la mano de obra persiste. Para el caso colombiano, el DANE, sabemos, ofrece estadísticas agregadas del empleo, pero nunca presenta un ajuste en su calidad a través del tiempo. Y a su vez, pues, para el caso colombiano, hay muy poca literatura que ha tratado de darle respuesta a esto último. De hecho, yo creo que recuerdo dos trabajos, es probable que me equivoque porque no he revisado tanto la literatura para el país, pero de estos dos trabajos recuerdo uno de la Universidad del Rosario que habla sobre utilización de factores de producción y, digamos, calcula los niveles de capital humano, capital físico, capital natural y bueno, y hace unos ejercicios econométricos allí. Y el otro fue, que yo recuerde, tiene que ver con la tesis que yo desarrollé en el pregrado, en la cual pues calculábamos un índice de bueno, una medición del capital humano para la economía colombiana, en la cual tenía en cuenta la heterogeneidad de las personas en nuestra economía. Entonces, digamos, son los únicos dos trabajos que yo recuerdo. De hecho, estuve buscando durante este fin de semana algo al respecto, no encontré mucho como tal, así que digamos que ahí hay un vacío en la literatura que deberíamos llenar de alguna forma. Y adicionalmente, pues, para el caso de la economía, para el caso de economías como la colombiana, tenemos una gran proporción de trabajadores que se encuentran en el sector informal. Y de acuerdo a la literatura existente, pues se tiene que hay una fuerte influencia del sector informal sobre la productividad de la economía. ¿Por qué? Entre más alto sea el sector informal o entre mayor sea el sector informal, menor va a ser la productividad de la economía como tal. Entonces, digamos, una pregunta que surge es que la ubicación de los trabajadores en el sector formal e informal puede tener un impacto importante sobre la calidad de la mano de obra que tenemos disponible en un país, en este caso, pues para la economía colombiana. Y digamos que sobre esto descansa nuestro trabajo, el cual tiene dos objetivos como tal. El primero tiene que ver con determinar la evolución de la calidad laboral agregada y la influencia de cada una de las características que utilizamos para la agregación entre el periodo 2007 y 2019. Ya les diré por qué tomamos ese periodo. Y en concreto tiene que ver con el hecho de tener disponible de forma frecuente en todas las encuestas una forma de medir la informalidad. Bien, eso es, digamos, en esencia, porque de ahí para atrás las encuestas de hogares pues presentaban con poca periodicidad preguntas de las cuales podríamos extraer el nivel de informalidad para la economía o caracterizar a un individuo como un trabajador informal. Y el segundo objetivo es medir la calidad laboral en los sectores formal e informal durante el mismo periodo como tal. Entonces, digamos, se hace una medición agregada, se hace una medición a nivel sectorial y como tal, pues de esto salen, creo yo, dos aportes a la literatura existente. El primero es realizar por primera vez una medición de calidad laboral usando la metodología propuesta por Hoy Jorgensen, que como tal se concentra en el uso de los números índices para la economía colombiana. Y el segundo aporte, perdón, tiene que ver con incluir la informalidad o la distribución entre sector formal e informal como una de las características relevantes para explicar la calidad laboral por primera vez en este tipo de mediciones a nivel internacional. Eso, digamos, lo digo de acuerdo a lo que he leído,
que son bastantes trabajos como tal y no he encontrado ninguno que tome o ponga el foco en cuál es el papel que tiene la informalidad para explicar la calidad laboral como tal. Bien, entonces ahí es donde nos vamos a mover nosotros, ese va a ser nuestro trabajo, no, digamos que no profundiza mucho más allá, aunque hay unos puntos que me gustaría a mí desarrollar, al menos en los próximos días, para poder completar como el paper en cuanto a que sea más completo y mucho más interesante. Bien, entonces en este orden de ideas vamos a hablar de lo que es la metodología y digamos esta es más o menos estándar en lo que es la aplicación de números índices y como tal, pues con el objetivo de obtener una medida de la calidad laboral en presencia de alta heterogeneidad del factor trabajo, vamos a seguir el método propuesto por Hoy Jorgensen, que de hecho es una metodología que viene de mucho antes, pero Hoy Jorgensen pues, lograron como hacer una mayor discriminación de lo que son las características y darle mayor énfasis a lo que son los aportes de cada una de las características a la calidad laboral. Hay trabajos de este tipo desde 1962 con un señor de apellido Denison, que es bastante conocido en literatura de crecimiento económico, y para Japón se hicieron algunos trabajos en los años 70 y 80, pero Hoy Jorgensen pues, lo hacen como con más detalle y muestran cuáles son los aportes de las características a los índices como tal. En este caso, digamos que para calcular la calidad laboral vamos a dividir el cálculo en dos etapas. La primera etapa, pues partiendo del supuesto que el mercado laboral es competitivo, es un supuesto fuerte, y que la remuneración del trabajo es una proxy de la productividad marginal de este factor, pues se calcula un índice agregado de empleo, el cual va a tener en cuenta la heterogeneidad presente en el trabajo, que esa heterogeneidad viene dada por las características. Bien, acá como tal hay algo importante a señalar y es que este hecho de digamos que el mercado laboral es competitivo, pone como ciertas, o lo pone uno como renuente a decir, bueno, esto es un trabajo que puede tener algún sesgo, pero Dewey en el Journal of, no, Journal no, en el Handbook of Econometrics presenta, sí, en el Handbook of Econometrics presenta una metodología, bueno, no una metodología, una prueba en la cual demuestra que el hecho de tener un mercado que no sea de competencia perfecta o no sea competitivo, no genera grandes sesgos en la medición de estos índices agregados como tal. En concreto, en este caso, el de empleo. Bien. Y lo segundo, después de hacer este cálculo del índice agregado de empleo, pues vamos a extraer de forma residual lo que es la calidad laboral. Ya veremos cómo es el asunto de la residualidad. Digamos, en esencia, Yo no tengo es... una pregunta, Jaime. Sí, dime. Cuénteme, profesor Tobón. Lo siguiente, yo estoy de acuerdo contigo cuando dices que no se pueden sumar las horas de los ingenieros con las horas de las secretarias. Claro, son calidades de trabajo diferentes que Sí, le señor. aportan en términos de productividad valor diferente a la producción. Ajá. Entonces pensé que tu método iba a ser justamente desagregar para poder distinguir las calidades. Y ahora veo que también vas a volver a agregar. Entonces, tu inconformidad no es como con el método de la agregación, sino con qué finalmente. No, el problema de la inconformidad es con el método de la agregación. Ya Pero entonces estás de acuerdo en que hay que agregar. Ok. Claro, por supuesto, porque si no tenemos una medida agregada, pues tendríamos un montón de cuestiones a nivel micro que habría que Micro. analizar una por una y eso complicaría mucho el análisis macro. Y si estamos hablando de macroeconomía, pues efectivamente tenemos que agregar. El problema es cómo se agrega, en esencia. Ok. Entonces tu inconformidad es con el método. O sea, Exacto. Sí, si hay que agregar, la agregación disponible no te gusta es porque no se distingue el aporte que hacen los ingenieros de las secretarias. Y en tu método ya sí se va a poder distinguir eso. en el método, bueno, los ingenieros y las secretarias, ojalá que, pues si hubiesen datos disponibles, eso se podría hacer, pero como los datos no son tan específicos, al Sí, menos sí podemos entender si un trabajador más educado que otro puede sí. aportar más a la Más. productividad, digamos, al factor trabajo que otro que no tiene tanto nivel Ah, educativo. ok. Entonces, Vale, eso sí se va a poder ver en tu método. eso es lo que busca capturar, efectivamente. Ok. Bueno, muy bien. Listo, sigamos entonces. Entonces, para hacer esta medida de agregada del empleo, pues se utiliza un índice de volumen de divisa que consta
de 4 características. Bien, ya veremos cuáles son esas 4, pues están acá abajo señaladas. Y digamos que para esto se calcula primero lo que es la tasa de crecimiento del índice, que viene dado por esta ecuación que tenemos acá, donde este LT es simplemente el índice agregado de empleo. Este L sub SAEI corresponde al número de horas trabajadas por las personas para una combinación dada de características, es decir, para un valor de S, un valor de A, un valor de E y un valor de I. Y cada una de estas características pues corresponde a la S, al género, la A corresponde al grupo de edad al cual va a pertenecer las personas, E corresponde al nivel educativo que tenemos definidos acá, e I hace referencia al sector. El sector acá se divide entre formal e informal respectivamente. Y este término, este omega barrita, pues hace referencia o lo que representa es un valor promedio para cada año. Este promedio no es un promedio de todo el periodo, sino un promedio móvil del periodo actual y el periodo anterior, de la participación de cada una de las combinaciones de características en la remuneración total de trabajo en la economía como tal. Por ejemplo, para que me entienda qué es ese omega barra. Si nosotros tenemos los individuos que son hombres, que pertenecen al grupo de edad más joven, que tienen nivel educativo de secundaria, por ejemplo, y pertenecen al sector informal, este omega barra corresponde a la participación de la remuneración total de ellos en la remuneración total de la economía como tal. Entonces eso es un porcentaje como tal de esa representatividad que ellos tienen en la masa salarial de toda la economía como tal. Bien. Y este término, el omega barrita, pues es una medida que permite capturar el aporte que tienen los cambios en la productividad relativa de los diferentes tipos de trabajo sobre el nivel agregado. Es decir, lo que captura ese omega barrita es algo así como el cambio en productividad relativa de ese tipo de trabajo respecto al agregado de toda la economía como tal. Bien. De acá entonces, dada la ecuación 1, Hoy y Jorgensen asumen que el nivel agregado de empleo puede expresarse de acuerdo a este producto que tenemos acá, donde tenemos Q, que ese Q va a representar el nivel de calidad del factor trabajo o la calidad laboral para efectos nuestros, y este N es esta sumatoria que en esencia, de acuerdo a lo que dije antes, es la suma de horas trabajadas por parte de toda la mano de obra en una economía. Bien, entonces, ¿qué viene a ser la calidad laboral? Si nosotros tenemos cálculo de la tasa de crecimiento de este término y sabemos desde las encuestas o desde los datos en cuánto crece este término que son las horas trabajadas en la economía, residualmente podemos obtener algo que llamamos calidad laboral, que es todo aquello que no pertenece o que no hace parte de la medición del esfuerzo en tiempo que utilizan las personas para trabajar. Bien, dada esta medición de la calidad laboral, hay algo que podemos hacer adicionalmente, y es lo siguiente, y es que podemos estimar cuál es el aporte de cada una de las características señaladas previamente sobre la calidad laboral por medio de algo que llamamos índices parciales de primer orden, o índices de divisa parciales de primer orden. Por ejemplo, en este caso, el índice parcial de la educación se calcula, el índice parcial agregado laboral de la educación, se calcula utilizando esta expresión. Acá lo llamamos simplemente L sub TDE, que es el índice parcial de la educación. Tiene en cuenta esto, acá esta participación que obtenemos es la participación en la masa salarial por cada nivel educativo, por así decirlo, y se agrega o se toma el crecimiento de las horas trabajadas por cada nivel educativo. Es decir, lo que hacemos es una suma de las horas trabajadas ignorando, por cada nivel educativo, ignorando las otras características, que en esencia es lo que nos muestra acá. Una vez se tenga este índice agregado parcial para la característica de educación, podemos calcular su aporte a la calidad laboral restándole esto, el crecimiento de N, como lo tenemos acá. Y dado ello, ahí tenemos cuál es el aporte de la calidad laboral para el factor, para la característica de educación. Esto se puede repetir para el resto de características, para el género, para el grupo de edad o para la edad como tal, y para el sector en el cual para los sectores como tal. Bien.
Y para las otras características también se multiplica por el omega. Pero el omega sería el propio de su característica como tal, digamos. Acá, si fuese para Ah, género, ya. aparecería la S, si fuese para edad, Ah, aparecería la A pues, y así sucesivamente. porque de todas maneras el omega es el promedio de los salarios, ¿cierto? El promedio de sí, del pago salarial como tal. Sí, pero en ese pago no se discrimina la calidad del trabajo, porque es el trabajo promedio, es el valor, es el salario medio No, de no, la no, no, no. calidad o de la economía en su conjunto. De la economía en su conjunto. Entonces, esto es Ah, como, por decirlo, el aporte en términos de ingreso o de productividad total que hacen los trabajadores, digamos, de cada nivel educativo en este caso. Pero acá sería por cada una de las categorías. Es decir, cuando tenemos este índice estamos discriminando mucho más y podemos ver uno a uno por las categorías qué es lo que aporta cada combinación de ellas como tal. De hecho, en esencia, pues uno puede calcular acá índices de segundo, tercer, cuarto orden, porque podemos poner interactuar o calcular estos índices agregados de empleo por combinaciones. ¿Qué es lo que pasa? Y digamos, yo lo hice en su momento, y el trabajo que lo hace y lo reporta en detalle es el trabajo de Hoy Jorgensen para Estados Unidos. Y es que esos índices de segundo, tercer y cuarto orden no aportan mucho a la explicación de la calidad laboral. Y los de primer orden, pues sí tienen una gran o un gran porcentaje de la explicación se ve allí. Los de segundo, tercer orden tienen muy poca, digamos, muy poco aporte. Entonces, por eso los vamos a dejar a un lado. De hecho, en la literatura en general, los trabajos que se presentan solo presentan los índices de primer orden como tal. Así que en esencia, por eso nos concentramos en estos índices de primer orden. ¿Vale? Bien. Ahora, con respecto a los datos, pues para realizar el ejercicio como tal y explotar la heterogeneidad laboral de la economía colombiana, pues se va a utilizar la fuente más importante de datos laborales que hay, que es la Gran Encuesta Integrada de Hogares. Esto para el periodo 2007-2019, efectivamente, por lo que les decía, para poder capturar el componente del sector formal e informal, pues tiene que ser dentro de este periodo para mantenerlo de forma continua. Bien, del total de la muestra, se van a utilizar los individuos que cumplen con los siguientes criterios. Primero, van a estar entre los 15 y 64 años. Ellos alcanzaron o reportaron que alcanzaron al menos un año de educación. Y en tercer lugar, también vamos a utilizar los individuos que reportan en el sector en el cual trabajan de acuerdo a la clasificación SIU. Esto con el objetivo de eliminar todas aquellas personas que no tienen ni idea en qué sector trabajan y que aparte, revisando la información, pues no reportan información de buena calidad para hacer la agregación. Con todo, después de, digamos, mochar algunas cabezas en el sentido figurado de la encuesta, pues vamos a poder tener en cuenta en promedio el 93% de la muestra total que hay en cada uno de los años en los cuales se hace la encuesta. Entonces, de ahí vemos que tenemos un gran porcentaje de la población, hay una alta representatividad del trabajo para el total de la economía y por tanto, pues podemos seguir con el trabajo porque no tenemos una muestra muy pequeña y digamos es lo que podemos, bueno, nos da una buena representatividad. De acá podemos señalar, bueno, el género se divide en dos, hombre y mujer, no hay forma de clasificarlos de otra manera, al menos desde lo que yo conozco de la encuesta. Lo segundo de eso es que la característica de edad se divide en 5 grupos. Y como tal, pues estas se muestran acá. El grupo 1 va a ir de las personas de 15 a 24 años, que serían las más jóvenes, y así vamos agregando 10 años en cada uno de los grupos hasta llegar al último, que digamos son las personas que ya están de salida en el mercado laboral, que son aquellas que están entre los 55 y 64 años. Por su parte, la categoría de educación, o la característica de educación, considera 3 niveles como tal. El nivel primaria, secundaria y terciaria. El nivel primaria son las personas que tienen entre 1 y 5 años de educación. Las personas con nivel de secundaria son las que tienen entre 6 y 11 años de educación. Y las personas con nivel de educación terciaria son aquellas que tienen más de 11 años de educación como tal. Entonces, ahí tenemos esos 3 niveles. Hay algo importante acá. Haciendo una discriminación, digamos, más fina de esta
característica de educación, digamos poniendo, no sé, primaria, secundaria y la terciaria la discriminamos un poco más, los aportes o digamos la sensibilidad del índice no parece verse fuertemente afectada. Entonces, por eso nos casamos como con esa clasificación de los 3 niveles como tal, para evitar como llenar los cálculos, digamos complejizar un poco los cálculos que en esencia no aportan en mayor medida. Y por último, para clasificar los empleados como formales o informales, se utiliza la definición del DANE, que es la clásica que supone que se considera informal aquella persona que trabaja en una empresa con menos de 5 trabajadores, que es jornalero o peón, que es empleado doméstico o que es cuenta propia sin que sea una persona con nivel profesional en su nivel educativo como tal. Entonces, ahí se recogen todas estas personas y digamos que hay algo que es importante resaltar, y es que los resultados probablemente sean sensibles a un cambio en la medición de la informalidad. ¿Por qué? Porque los diferentes tipos de informalidad pueden reportar a diferentes individuos en distintas categorías como formal o informal. Entonces, en esencia, yo tengo un ejercicio en el cual utilizo una clasificación de formal e informal en donde se considera informal aquella persona que no está en el mercado, bueno, que no está protegido por el sistema de seguridad social. En esencia, cualitativamente los resultados se mantienen, pero las magnitudes pueden alterarse un poco. Entonces, digamos que en principio pensé incluso en mostrar las dos mediciones, cómo varían ellas como tal, pero me parece que no puede ser como, bueno, no es tan importante como mostrar con una sola definición como lo que podemos ilustrar a continuación, que lo que se viene ya son los resultados. Bien. Ahora, después de realizar aquella discriminación de los datos, aplicar el índice como tal y hacer el cálculo, pues vamos a ver los resultados agregados que se obtienen y luego los resultados sectoriales. Esta parte de los resultados agregados está bien consolidada, creo que acá también obviamente pues estamos dispuestos a recibir sugerencias y demás, aunque digamos que lo que ustedes puedan decirnos va a nutrir un poco más lo que ya tenemos. Ya en la parte sectorial sí es probable que las sugerencias sean muchas y son más que bienvenidas porque ahí hay un montón bueno, hay una falta de literatura, especialmente en años recientes, para poder explicar cómo estos fenómenos que se tienen, bueno, los resultados que se tienen acá. Entonces, la figura 1 lo que muestra es un índice de volumen laboral versus un índice de suma simple de las horas trabajadas para la economía colombiana. Acá suponemos que en 2007 el índice tomó un valor de 1 y a partir de allí lo que se logra ver es la evolución de cada uno de esos índices como tal, para ser comparables cada uno de ellos pues en el tiempo. Y lo que vemos es esto, el índice laboral, de volumen laboral, calculado a través del método de divisa, como se ve acá, muestra una tendencia mucho más creciente a partir de 2010. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre este índice y este de suma simple da cuenta de lo que es el índice de calidad laboral. Y una cosa importante acá es esto. Noten que durante este periodo, a partir de 2015, el número de horas trabajadas en la economía colombiana se estancó, pero la calidad laboral siguió creciendo, aunque a menores tasas, respecto a este periodo como tal. Bien, entonces, el índice de volumen laboral, no el índice de calidad laboral, siguió creciendo, aunque no las mismas tasas que antes. Eso nos da idea de que lo que lleva, digamos, a crecer el nivel de ocupación o los aportes al sistema productivo por parte de los empleados no fue tanto el número de horas trabajadas, sino la calidad de las horas trabajadas como tal. Pues la diferencia de estos dos índices nos da cuenta de lo que es la calidad laboral, que viene a ser este índice que observamos acá para la economía colombiana. Bien, en esencia, lo que podemos ver acá, enseguida me detengo un poco más como en el detalle de estos resultados, es que este índice presenta una tendencia creciente, aunque hay unos pequeños ajustes que se logran ver en ciertos periodos. Este periodo como tal, pues es un periodo de bastante interés para los economistas, pues fue el periodo de la crisis de la subprime, 2008-2009, que nos afectó a nosotros. Incluso posteriormente, al menos hasta 2010, creo que hubo algunas secuelas. Y tiene que ver con la caída de los precios de los commodities.
Bien, entonces este índice de calidad laboral parece ajustarse a las condiciones laborales, bueno, a las condiciones del mercado laboral, en donde las empresas hacen reajuste de los trabajadores en la economía como tal. Bien, y Jaime, pero ¿qué serían como en términos prácticos que aumente la calidad laboral? ¿Qué significaría como eso? tiene que ver con el hecho de que los trabajadores que se están integrando a la economía son o más Mm. productivos, sí, en esencia, son más productivos como tal, o sí, hay una sustitución dentro de la economía de los trabajadores poco productivos por unos más productivos como tal. Sí, eso es en esencia como la interpretación. Es decir, estamos quitando o sustituyendo mano de obra por una más productiva, por así decirlo. ¿Y Y la mano de obra más productiva es que es más cualificada o que que, trabaja más horas? que tiene más calificada, no, que es más cualificada, porque si fuese que trabajara más horas, eso lo tendríamos capturado acá, simplemente. O sea, este índice de volumen captura las dos cosas, digamos el uso de la mano de obra, que serían las horas trabajadas como tal, y la calidad laboral. Este, como tal, es el residuo entre estos dos, que captura la calidad laboral, es aquello que las horas de trabajo no captura como tal. Okay. ¿Me hago entender? Sí, 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 sí. Perfecto. Entonces, de acá, como tal, para, digamos, hablar un poquito sobre esto, tenemos lo siguiente, y es que el índice de volumen muestra un crecimiento más acelerado que el de la suma de horas trabajadas. Eso es como de las anteriores gráficas, podemos observar eso. Y por tal motivo, la diferencia entre ambos pues, se atribuye a lo que es la calidad laboral durante el periodo estudiado. De igual forma, la calidad laboral muestra una tendencia creciente entre 2007 y 2009, que es esta tendencia que se ve acá. Y, digamos, con la tasa de crecimiento promedio de esa calidad laboral viene a ser 0.9% anual. Eso implica más o menos durante todo el periodo de tiempo que la calidad laboral creció como un 12% desde 2007 hasta 2009. De igual forma, se observa que este índice responde a los cambios cíclicos de la economía, es decir, en épocas en las cuales hay recesión, la calidad laboral disminuye y en épocas en donde hay auge, pues la calidad laboral se acelera como tal. Durante este periodo, pues donde la economía estuvo en un fuerte auge, gracias a los precios de los commodities, pues se ve que la calidad laboral se aceleró y en estos periodos, Bueno, pues, la Jaime, calidad ¿qué laboral fue explicaría eso? precisamente. Si en una empresa contrata, no sé, tenían 2 ingenieros y contratan 10, de Ujú. 2 a 10 ingenieros, ¿por qué cuando hay una crisis se va a perder esa calidad? Los despiden, entonces ya no se contabilizan. Ellos se van para la casa con su propia calidad, siguen No, siendo ingenieros. pero eso es una cosa distinta, profesor Tom. Lo que pasa es que lo que usted me dice es una medida del stock, digamos, disponible del recurso. Bien, Sí, cuando, cuando medimos un stock de un recurso, pues debemos considerar tanto los trabajadores empleados como los desempleados. Acá sí. estamos simplemente midiendo lo que es la calidad laboral de los trabajadores empleados. Bueno, de las personas Por eso, empleadas pero ¿por como qué tal. se pierde la calidad? O sea, ¿por qué es procíclica la calidad? Porque ya no los estamos utilizando en el sistema productivo. Es decir, el ingeniero cuando sale despedido, pues no se Sí, queda trabajando y no está aportando a la economía como tal en ese periodo de tiempo. ¿Sí me hago ok. entender? Pues, Por- ujú. O sea, que la calidad viene atada a que sea calidad efectivamente empleada. Exactamente, en este caso sí. En este caso sí. Porque lo otro que uno podría hacer, digamos que fue más o menos lo que hicimos nosotros en la tesis de pregrado, bueno, no lo logramos hacer porque no teníamos unas mediciones adecuadas del salario estimado, pero en esencia, la idea es decir, bueno, yo tengo personas ocupadas y desocupadas y podría medir la calidad laboral también o la calidad del factor trabajo en concreto, estimando cuál sería el salario que esas personas desempleadas aportarían a la economía, que sería la proxy de su productividad. A partir de allí, pues podríamos calcular todo ese factor y ya tendríamos ya un elemento mucho más grande y estimado de cuál es la disponibilidad de capital humano, por así decirlo, de toda la economía como tal. ¿Me hago entender? Esto es Excelente. efectivamente empleado. ¿Listo? Sí, lo otro es el tema de los salarios, pero no sé si sea necesario hablar de eso en este momento, porque también como tienen que calcular unos salarios, ¿cómo lo suman ahí? Ah, bueno, no, el salario es por hora. El salario calculado acá es un salario por hora, se multiplica por las horas
trabajar de las personas y digamos que ahí es algo que, digamos, las metodologías, estas metodologías, digamos, podrían fallar, y es que la estimación que se utiliza para las horas, bueno, para el salario por hora, es una estimación de la remuneración promedio para cada una de las categorías que se tienen estimadas como tal. Y por Y eso Dayton deflactados, está preguntando. obviamente, ¿o no? Sí, no es necesario deflactarlos porque todos ¿Por están en el qué? mismo año y el salario relativo, pues Ah, ya, bueno, la masa salarial lleva a que no se va a afectar. El profesor Dayton iba a preguntar algo, que está alzando la mano como tal. Listo. Si el salario ha crecido, dice la acá pregunta, ¿será que la puedo responder al final? Si algo al final, esta sí la respondo como tal para poder hablar al respecto en este sentido. Listo. Y ya, digamos, sobre eso podemos discutir un poco al respecto para poder extenderme un poco más allí. Bien. Adicionalmente, a pesar de que hubo un estancamiento en el número de horas trabajadas en el 2015, la calidad laboral siguió creciendo. Eso es algo como importante a resaltar en este caso. Listo. Está bien, profesor Tobán. De acá entonces, ya lo que mostramos es cuáles, digamos, los índices parciales de calidad laboral junto con el índice de calidad laboral ya previamente mostrado, que, digamos, en concreto, de pronto pueden ver, de pronto no, yo les explico cuál es cada uno de ellos, pero estos medirían lo que es el aporte de cada una de las características a la calidad laboral. Este de acá, que está por encima del índice de calidad laboral, que es esta línea sólida, hace referencia a lo que es el aporte o el índice parcial de primer orden de la educación, que está por encima de este como tal, digamos, el agregado con todas las características. Este que tenemos acá, este segundito, viene a ser el del sector, que muestra cuál es el aporte que hay entre la sustitución de trabajo formal e informal. Este que viene acá, que está un poquitico más abajo, viene a representar lo que es el aporte que hace la característica de edad al índice de calidad laboral. Y por último, tenemos un índice de calidad laboral, que es este que está muy acostadito y que parece relativamente bajo, su aporte. Bueno, o que digamos se desvía, su aporte es negativo, ya les explico el por qué, es el índice referente al género. Como tal, esta parte del índice de, bueno, decimos que el aporte es positivo cuando está por encima de 1 y el aporte es negativo cuando está por debajo de 1 como tal. Eso es en esencia. Pues el índice es aproximadamente, el índice total es aproximadamente el producto de estos tres índices que se tienen acá como tal. Para poder desglosar como cada uno de estos, digamos, aportes, vamos a concentrarnos primero en el de la educación. ¿Y por qué el de la educación? Pues tiene un mayor valor que el índice general. Alguien por acá estaba preguntando. Ok. Bien. Digamos que entre las categorías o las características, perdón, la que mayor aporte tiene sobre la calidad laboral es la educación. Y esto, digamos, es un resultado generalizado en la literatura. Si uno ve los trabajos que se han hecho para Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Suiza, Japón, Corea, hay uno de Taiwán, no me acuerdo, bueno, creo que son esos en la mayoría de trabajos que he analizado, todos concuerdan con algo. La educación es la característica que más aporta a la calidad laboral. Y digamos que es donde es la característica que en general se atribuye a la acumulación de capital humano. Bien, y digamos para el caso colombiano, este aporte fue específicamente importante entre 2007 y 2014, en donde el índice parcial creció una tasa muy superior al promedio del índice general, que fue del 1.4%. Bien, no obstante, entre 2015 y 2019 el aporte fue relativamente pobre y en promedio para ese periodo fue de 0.3. Para poder entender esto, podemos ver lo que es digamos, la información que reportamos en los cuadros 2 y 3. ¿Qué nos dicen estos cuadros? Acá el primero nos dice el crecimiento del empleo. Ojo, acá es el número de horas empleadas, y es importante señalarlo así, por nivel educativo. Bien, y lo que observamos es que durante este periodo, entre 2007 y 2014, el empleo que más creció durante todo el periodo fue el de educación terciaria.
7.3% respecto a los otros. Esto quiere decir que en la distribución de empleo por nivel educativo, las personas con más alto nivel educativo dentro de las categorías que estamos considerando fueron las que más se emplearon como tal. Y entre 2015 y 2019, pues la participación el crecimiento de ellas pues fue menor y por tanto su participación en la distribución de empleos empezó a disminuir. Eso explica una parte del, digamos, del aporte en la calidad laboral. La otra tiene que ver con el salario real por nivel educativo y su crecimiento a través de este periodo. Como tal, acá hay algo importante y es que el salario de las personas con educación terciaria, a pesar de que el volumen de estas personas, del número de horas empleadas de estas personas creció mucho, su salario decreció anualmente una tasa cercana al 1% en términos reales. Creo que es anual como tal. Y para entre 2015 y 2019 también se ve un crecimiento negativo como tal. Entonces, estos dos factores, estos aportes negativos de crecimiento, especialmente cuando el salario de todos estos siguió creciendo a tasas bajas, pero siguieron creciendo, pues lleva a que la participación en términos de productividad de la educación terciaria pues no sea tan fuerte y por tanto la calidad laboral de la economía colombiana pues empezará a crecer a tasas relativamente menos aceleradas. Y eso, digamos, se puede ver acá. A partir de 2015, bueno, de 2014 como tal, este periodo, pues el crecimiento fue relativamente bajo como tal. Bien. Por su parte, el índice de la edad tuvo un impacto pequeño pero positivo sobre la calidad laboral durante el periodo analizado. Y ese periodo para todo, bueno, ese aporte fue de 1.04% para todo el periodo. Es un aporte pequeño, pero al menos es positivo. Bien, en esencia, pues el aporte de la edad a la calidad laboral pues puede ser comprendido a través de los cuadros 4 y 5, en los cuales se nota una sustitución de individuos con bajos salarios por otros con salarios más elevados. En un momento voy a ver quién pregunta. El salario. Sí, efectivamente, habiendo crecido el salario por factores institucionales y no de mercado. Eso es cierto como tal. Es una aclaración que hace el profesor David Tobón, cual dice que efectivamente el salario real creció más por el hecho de que el salario mínimo ha incrementado por decreto y no porque la productividad o el mercado haya valorado mejor esos trabajadores, y es probable que desde 2015 haya sido esa una de las explicaciones también al respecto. Bien, veamos lo que son los cuadros 4 y 5 como tal, en donde vemos que acá esta fracción de personas entre 45 y 64 años son los que más tienen los salarios más elevados de la economía. Y si uno se pone a ver, pues durante todo el periodo de tiempo, acá tengo 3 años de referencia, pues la participación de ellos creció bastante, bueno, especialmente estas personas entre 55 y 64 años creció de forma importante. Por su parte, lo que son los jóvenes, y bueno, la población más joven, la población más joven decreció su participación. Los empleados entre 25 y 34 años pues se mantuvieron relativamente estables. Estos, que es digamos, donde el salario está creciendo todavía, disminuyó su participación, pero las personas con mayor edad, con mayores salarios, pues aumentaron en su participación laboral como tal. Y el salario relativo, pues para cada uno de estos grupos, pues vemos acá que para los más jóvenes creció un poco. Acá es el salario relativo es calculado para el salario promedio de cada grupo de edad respecto al salario promedio de toda la economía, por hora. Y eso es importante. Acá se ve que hay un leve crecimiento para estas categorías, para todas ellas. Acá hay una disminución y luego un aumento. Este aumento, digamos que es importante para explicar por qué el índice a partir de 2015 o 16 empezó a crecer, pero para el grupo de mayor edad el salario relativo disminuyó. Y eso lleva a que se atenúe un poco el aporte que tiene este crecimiento tan importante en la participación de este grupo que recibe la mayor cantidad de salarios. En concreto, pues para que lo vean, acá se ve el índice de calidad laboral que empezó a crecer un poco más a partir de acá, considerando la característica edad. Bien.
Hay algo importante de ese resultado como tal, y es que, digamos, esto está, digamos, es algo observado en el trabajo de Bell y otros, en el trabajo de Schwert, creo que se pronuncia, y Turnen, en 2010. Este es para Inglaterra, este es para Alemania, si mal no estoy, y Chow y Sam para Taiwán como tal. Y este último trabajo, pues sí señala algo importante, y es que un incremento en la población de edad más avanzada, que tienen habilidades profesionales y experiencia laboral más elevadas, que se traducen en mayor productividad como tal, también es importante en la cualificación de los trabajadores jóvenes de la economía. Bien, entonces acá, en este trabajo, se ve un aporte muy, muy grande de la característica de edad sobre la calidad laboral, y ellos lo atribuyen a eso. Puede que para el caso colombiano se pueda señalar algo al respecto, aunque no encontré evidencia en la literatura al respecto. Es probable que tenga que buscar un poco más, pero no he encontrado nada que me dé luces al respecto. Bien. Y por último, bueno, todavía faltan dos cosas. Cuando hablamos del índice parcial por género, que es el que menos aporta, este muestra una tendencia decreciente, pero su aporte es relativamente bajo, y es de menos 0,29% en todo el periodo. Bien, la suma de todas las tasas de crecimiento de decrecimiento nos daría eso. Y esto se debe en concreto a que las mujeres ganan salarios más bajos que los hombres. Digamos, es lo que explicaría un poco ello. Y digamos que en este sentido, algunos trabajos señalan algo que justifica lo anterior, de por qué las mujeres ganan salarios más bajos que los hombres. Y es, el primero, las mujeres están menos preocupadas, según este trabajo, en hacer una carrera laboral, y son menos competitivas que los hombres. Aquí hay algo importante: sería bueno, por ejemplo, si uno tuviese una serie más larga de este índice de calidad laboral, ver cómo ha evolucionado desde, no sé, 1980, 1990, para ver si efectivamente esta hipótesis o este señalamiento se puede cumplir, que ahí, digamos, puede fallar un poco el asunto. Sí, Camilo, puedes hablar si quieres. ¿Cómo va? Yo tengo una pregunta, no sé Sí, si hay algo respecto a la brecha laboral que compare una mujer en la misma posición en una empresa de más o menos igual tamaño con un hombre en la misma posición en una empresa de más o menos igual tamaño. Es decir, un ingeniero en una empresa mediana grande contra el salario de una ingeniera en una empresa mediana grande. Si esa brecha, comparando dos trabajos más o menos iguales, o lo más exactos posibles, existe o no. sí, mira, yo creo que este trabajo, cuando lo leí, hacía una medición al respecto, es el de Sabogal de 2012, es una investigación que hace FE Desarrollo, en donde muestra que existe discriminación laboral en contra de las mujeres, en esencia. Y si yo tomo dos mujeres en igual, pues con iguales posiciones, educación y demás, respecto a un hombre, el salario de esa mujer va a ser inferior. En esencia es eso lo que ella muestra como tal. Y yo hice algunas mediciones al respecto, y también se ve una mayor discriminación en contra de las mujeres. Hay algo importante, y digamos, como se mide el salario por hora, entonces no hay sesgo como del tiempo que trabajan las personas, pero digamos que, se me fue la paloma con el asunto. En esencia, pues en el sector formal esa discriminación se ve menos fuerte que en el sector informal. ¿Por qué? Hay regulación en el sector formal, pues obligan, o hay mayor vigilancia sobre esas diferencias salariales, mientras que en el sector informal eso no importa, porque no hay vigilancia al respecto. Entonces, creo que este trabajo, el de Sabogal, sí presenta algo por el estilo, ¿vale? Y de pronto tienes aquí en la mente cuánto es el porcentual, el promedio. Ay, no, no me acuerdo bien. Creo Y que, otra déjame, preguntita. sí te puedo decir algo. Para el sector formal, creo que la diferencia es como el 10%. Para el sector informal, la diferencia puede llegar como al 20 o el 30% aproximadamente. Y existe, no sé, de pronto esta ya pregunta es muy, muy específica, algún sector en donde sea al contrario la brecha, sea positiva para las mujeres. No, eso sí ¿O no? no te puedo decir, porque Ah, ok. no lo he consultado, ¿vale? Gracias. Bueno, pues, Camilo. Bien, siguiendo Yo acá, tenía pero otro comentario ahí al claro, respecto, profesor porque Tobón, dígame. tú habías dicho ahorita que en esa gráfica estaban como los índices, ¿cierto? Y que En habías dicho esta, que había, sí, que la contribución por encima de uno, ahí, que por sí. encima de uno era una contribución positiva y por debajo de uno negativa. Sí, exacto. Es decir,
Cuando el índice parcial está por debajo de 1, quiere decir que durante un tiempo estuvo decreciendo, ¿bien? Y cuando está por encima de 1 es porque durante el tiempo desde el inicio hasta el final, pues sus tasas de crecimiento en mayor medida fueron positivas, ¿bien? Es decir, O sea que esa gráfica son las tasas de variación del índice. no, es la acumulación de las tasas de variación. Y tiene Ah, que ok, ser ok, así, ok. y tiene que ser así porque si no, no podrían ser comparables los índices entre sí. Ok. Y entonces ahora sí, si volvemos sobre el subíndice, el índice parcial de género, Sí, ¿qué significaría que esté por debajo del 1? que la sustitución que ha habido en la economía entre hombres y mujeres ha sido hacia trabajo que recibe menos salario. Yo acá con este tema de género no me atrevo a decir menos productivo, digamos, por las complicaciones que puede tener ello y porque realmente no es cierto. Pero es que digamos, el mercado contrató más mujeres que hombres y la distribución se dio a favor de las mujeres, que es justamente lo que iba a señalar acá, que es esto que aparece acá más abajito. Ya se lo señalo, listo. Otro de los motivos por los cuales, digamos, se puede señalar que los salarios son inferiores en las mujeres que en los hombres, tiene que ver con que las actividades en las cuales se concentran las labores de las mujeres están en sectores y ocupaciones que pagan salarios y alcanzan niveles de productividad inferiores respecto a en los cuales hay una mayor predominancia de los hombres. Esto lo dice un estudio del Banco Mundial en 2012 para la economía colombiana, si mal no estoy. Bien, creo que toma otros países, pero para Colombia señala en parte esto. Bien, entonces, en ese sentido, digamos que aún con lo anterior, hubo dos hechos que atenuaron el impacto negativo del índice parcial de género en la economía laboral, en la calidad laboral. El primero es que la distribución de las horas trabajadas por género creció a favor de las mujeres. Es decir, hay una mayor participación de mujeres o más bien las mujeres ganaron en participación en el mercado laboral. Para las mujeres fue de 2.3, para los hombres fue de 1.48, acá de las horas trabajadas, no de la participación hombres y mujeres, con una disminución del salario relativo entre hombres y mujeres a favor de las mujeres, es decir, las mujeres, su salario creció un poco más que el de los hombres. Bien, especialmente esto se ve para 2013, de 2013 en adelante. Y también hay una evidencia importante que la señala Farnés, Ramos y Ríos, en el 2017, que es un informe de coyuntura, si mal no estoy, los cuales señalan que las diferencias en los desajustes educativos por género para el periodo analizado fueron muy pequeños, es decir, el desajuste laboral de los hombres y de las mujeres es relativamente parecido. Entonces ahí no hay como grandes discrepancias por nivel educativo en los salarios que reciben unos u otros. Espero haber respondido a la pregunta suya, profesor Ton, con esto. Entonces, sí no se puede decir que las mujeres son menos productivas, aunque su contribución ha aumentado en el tiempo. No, profesor Tobón, o sea, desde el punto de vista del índice, sí. O sea, yo desde el punto de índice puedo decir eso, pero es una información muy fuerte y muy sensible, porque uno no puede, ¿cómo decirlo? No puede decir tajantemente que por ser mujeres son menos productivas. Puede, como dice acá, puede Pero es lo haber que sale de los discriminación datos, ¿o laboral. no? Sí, de los datos, sí. Lo que pasa es que como hay Okay. sesgo o discriminación laboral hacia las mujeres, pues uno no puede decir eso con total, digamos, firmeza Ok, en el argumento. bien. Es más un asunto de ser aterrizados con lo que se dice en ese sentido. Y por último, dentro de lo que es el índice agregado, pues los aportes de la característica sector, que es la sustitución entre trabajadores del sector formal e informal, pueden atribuirse a la caída en la tasa de informalidad en concreto, que digamos, si hay una disminución del trabajo informal, como lo señalan varios autores, Ortiz y Uribe para Colombia, lo que es el aporte de Schleifer para la economía mundial, lo que es teóricamente y con datos para América Latina, lo señalan Dokier, Müller y Naval, muestran que los trabajadores menos productivos se encuentran en el sector informal. Entonces, esa sustitución a favor de trabajadores mayoritariamente del sector formal respecto a los del sector informal, pues puede explicar en gran medida por qué el índice de calidad laboral parcial de la informalidad del sector, más bien de sector, muestra un crecimiento importante cuando la tasa de informalidad empieza a caer.
Entonces allí se le atribuye todo a esa sustitución de mejores condiciones laborales para las personas en la economía a nivel agregado. Bien, entonces esto de por sí ya es uno de los primeros aportes que tiene el trabajo, que es mostrar que efectivamente disminuir la informalidad en una economía se traduce en mayor calidad laboral. Bien, esto como tal es respecto a lo que tenemos a nivel agregado como tal. Cuando nos vamos a nivel sectorial, que es lo que se tiene acá, voy a hacer un poco más una exposición sin tanta evidencia para contrastar como los resultados y demás. Y digamos que acá es donde, si tienen literatura al respecto, me sería de mucha ayuda para poder seguir construyendo el trabajo, que digamos hay que terminarlo pronto. Y es esto, digamos, en esencia, en esta sección se muestra la evolución de la calidad laboral para los sectores formal e informal por separado. Bien, reconociendo que las dinámicas laborales en cada uno de ellos pues suelen ser diferentes. El sector informal suele tener menos regulación que el sector formal, y digamos que las exigencias y digamos los requerimientos para los trabajos en el sector informal probablemente sean menores que en el sector formal como tal. Bien, y para eso pues lo único que hicimos fue utilizar de nuevo lo mismo que hicimos desde la ecuación 1, 2 y 3, hacer una agregación del trabajo, descomponerlo entre horas trabajadas y el índice agregado de empleo. Se hace la resta y se saca el nivel, el nivel de calidad laboral, pero discriminando, en este caso, teniendo como características género, edad y nivel educativo. Ya el sector acá desaparece porque cada sector va a tener su propia medición en concreto. Entonces, de igual manera, se estiman índices parciales de primer orden para cada una de estas tres categorías en cada uno de los sectores para dar cuenta de cuál de ellos fue el que más contribuyó a la calidad laboral en cada sector. Y ya acá, pues, la gráfica 5 y 6, pues podemos señalar, como ya lo veremos, que la calidad laboral en el sector formal es significativamente mayor que en el sector informal, lo cual valida algo señalado en la literatura, que es que el sector formal tiene trabajadores mucho más productivos o más capacitados que el sector informal. Y lo segundo es que la educación, de los índices parciales, la educación es el que más aporta, tanto en el sector formal como informal, aunque en el sector formal este índice tiene mucha más relevancia que en el sector informal. Bien, y ahí hay algo que todavía no logro explicar, pero digamos es como lo que nos muestra la evidencia. Gráficamente es en esencia esto. Este índice para el sector formal pues muestra un crecimiento mucho más acelerado, acá llega hasta 4.45, si mal no estoy, mientras que el índice agregado de divisa para el sector informal pues muestra un crecimiento hasta el año 2011 y acá prácticamente se aplana su crecimiento. Las horas de trabajo en el sector informal prácticamente dejan de crecer desde 2011, mientras que en el sector formal siguieron creciendo y digamos su crecimiento se desaceleró bastante a partir de 2015. La diferencia de nuevo entre este índice y este nos da el índice de calidad laboral para este sector y para este sector, lo cual mostraremos acá en esta gráfica. Como se puede ver, acá se ve una tendencia creciente del índice de calidad laboral del sector informal. No obstante, para el sector formal también se ve esa tendencia creciente, aunque con más altos y bajos que el del sector informal. Bien, y se ve con digamos que el crecimiento fue mucho mayor en el sector formal que en el sector informal. Acá hay algo importante y es, si uno se pone a ver los periodos en los cuales hay, digamos, desaceleración de la economía, el índice de calidad laboral para el sector formal sufre una caída mucho más fuerte o sufre variaciones más fuertes que las del sector informal. Bien, tanto acá en 2009 como acá en 2015 como tal. De hecho, en este periodo, la tasa de caída del índice de calidad laboral para el sector formal fue cerca de un 1%, 1.2%, mientras que para el sector informal fue cercano a 0.8%, una caída menor, pero acá, digamos, en la desaceleración por la caída de los precios de los commodities, para el sector formal la caída fue de 1.4%, mientras que para el sector informal hubo un incremento como de un 0.4%. ¿Qué es lo que yo, digamos, más o menos entiendo de esto y busco cómo explicar? Y es la idea que
digamos, surge de un trabajo que se expuso en algún momento acá en el seminario del Banco de la República de acá de Medellín, sobre sustitución, o bueno, creo que sustitución laboral entre el sector formal e informal de Morales, Dávalos y Herminda, quienes mostraban que los trabajadores del sector formal, cuando eran despedidos, iban al sector informal como refugio, y muestran estadísticamente por qué se da ese proceso como tal, pues muestran significancia en esa sustitución de los trabajadores del sector en el cual trabajan. Y la idea es que el sector informal pues sirve como refugio para los trabajadores del sector formal, al menos de forma temporal. Trabajan durante un tiempo en el sector informal y luego vuelven al sector formal para reengancharse a trabajos mejor remunerados como tal. Pero durante un tiempo, digamos, transitan en el sector informal como refugio. Entonces, por eso, digamos, el índice de calidad del sector informal durante estos periodos de, digamos, de desaceleración o crisis económicas, la calidad laboral del sector informal se ve menos afectada que el del sector formal. Bien, y ya pues los índices parciales para cada uno de los sectores, pues en el sector formal se logra ver de nuevo una tendencia creciente para la educación, que es esta línea de acá, como tal bastante fuerte, que acá frena, tiene una caída bastante fuerte y prácticamente no crece después de la caída de los precios de los commodities. Por su parte, lo que es el aporte de género sigue siendo negativo para el sector formal y sigue una tendencia decreciente. Acá habría que mirar bien la magnitud, que esa sí no la he calculado, mientras que lo que es la edad parece tener un aporte muy importante a partir de 2015, como se logra ver acá, que empieza a crecer, y eso lleva a que este índice pues, se aproxime mucho más al parcial de educación como tal. Mientras que para el sector informal, pues se ve un aporte de la calidad laboral un poco menor de la educación, pero sigue siendo el factor que más importa. La edad tiene un impacto importante o tiene un aporte importante a partir de 2012 aproximadamente, aunque no tan grande como uno quisiera. Y digamos, el aporte de la característica género, pues tiene una tendencia decreciente, pero acá se estanca y como que hay una recuperación. Esto en concreto se debe a que los salarios relativos a partir de 2015 para entre hombres y mujeres, pues mejora a favor de las mujeres durante este periodo. Bien, pero ahí, digamos, todavía falta mucho de construcción, todavía hay muchos detalles que se deben pulir y no los quise presentar porque no hay mucho en concreto. O sea, sí hay estadísticas, hay datos, hay algunos análisis, pero no los tengo bien documentados y contrastados con la literatura existente sobre estos temas. Bien, y digamos que para concluir, como comentarios finales, pues en este trabajo, como tal, pues estima un índice de calidad laboral agregado para la economía y por sectores, en los cuales se demuestra que entre 2007 y 2019 un incremento generalizado en las habilidades del factor trabajo medidos a través del índice de calidad laboral. Bien, los índices de calidad laboral pues parecen responder a la coyuntura económica mostrando un comportamiento acorde a lo esperado desde la literatura, es decir, que en momentos de crisis pues los trabajadores utilicen el sector informal como refugio y además, pues si despiden trabajadores, pues las empresas van a reducir la calidad laboral porque tienen menos mano de obra como tal utilizada. Bien, de acuerdo también a los resultados, la adecuación fue la característica que más aportó a la calidad laboral a nivel agregado y sectorial, tal como lo resalta la literatura y la literatura de capital humano en concreto, y por su parte, pues la sustitución entre trabajo formal e informal ha tenido un importante impacto sobre la calidad de la fuerza de trabajo agregada durante todo el periodo analizado. Y también, pues, los aportes de las características género y edad no tuvieron un impacto tan grande, tanto a nivel agregado como a nivel sectorial. Y por último, pues, digamos, ya unas reflexiones, pues lo que falta como tal, ya de esto, tengo algunos avances sobre esto, pero todavía tengo muchas dudas sobre esos resultados y cómo contrastarlos, pues, como tal, es realizar un cálculo de la EPTF considerando los índices ajustados por calidad laboral y el impacto que tienen sobre la composición de los trabajadores entre los sectores formales e informales, tal como lo sugieren Atezagaudu, Elgin
Ostunali, Elgin ha sido una persona que trabaja mucho el sector informal, aunque digamos que hay que tener cuidado con sus trabajos porque utiliza unas estadísticas que a veces no son tan generales o no hay buenas mediciones como tal del sector informal. Igualmente es necesario explicar detalladamente los índices parciales de primer orden por característica en cada uno de los sectores. Eso es algo que falta como se hizo para el índice agregado. Y finalmente sería deseable contar con una serie de la calidad laboral mucho más larga, la cual pueda ser utilizada en trabajos empíricos de corto y largo plazo. ¿Por qué? Pues una serie larga nos permite dar una mejor contabilidad de lo que es el crecimiento y la evolución de la PTF, que es un elemento fundamental para el análisis de crecimiento económico, y en el corto plazo, porque como vimos, el índice de calidad laboral se ajusta a las condiciones de la economía y podría ser interesante contrastar con un modelo VAR o con algo, como la economía o los choques de la economía, los choques de la calidad laboral, pues afectan una u otra variable, ¿bien? U otras variables como tal a nivel macroeconómico. Entonces, este es un reto de investigación a futuro, solamente que acá habría que tener en cuenta que en 2006 hubo un cambio importante en la metodología de la gran encuesta, bueno, de las encuestas de hogares, y en el año 2006 y 2000 hubo grandes ajustes y ahí hay que pensar muy bien cómo hacer la agregación, porque digamos que los reportes agregados de empleo que uno ve en el DANE entre 2006, sí, en concreto de 2006, son bastante deficientes. Entonces, hay que buscar la forma como de subsanar un poco esos problemas y demás. Acá tenemos las referencias bibliográficas, no son todas las del trabajo, son las que se citaron acá simplemente. Y bueno, como tal, pues me van diciendo cuál es el orden en el cual las personas alzaron la mano, pero antes le voy a responder al profesor David toda la pregunta. Listo, entonces Camilo primero y luego Laura como tal, y les respondo primero al profesor David todas sus preguntas, que dicen lo siguiente. Dice la pregunta, si el salario ha crecido por encima del IPC, ¿esto influye en la diferencia encontrada? No. La respuesta es no, porque cuando nosotros medimos la proporción de salarios, eliminamos el efecto del IPC o el efecto que haya tenido por así decirlo, por cuestiones institucionales en concreto. Entonces, en ese orden de ideas, pues al hacer la división, ese efecto nominal desaparece. Y digamos, respecto a la utilidad del índice, ¿cómo se ajusta el índice por sector público y privado? Acá no lo tengo, yo no lo calculé, es un cálculo que se puede hacer sin ningún problema porque las estadísticas están, y también se puede discriminar por sector económico. ¿Qué es lo que pasa? En principio, el trabajo que yo estaba haciendo con Julián y que, digamos, se frenó en medio, yo quería mostrar el aporte de género, edad, nivel educativo, sector formal, bueno, sector económico y sector formal e informal. Pero cuando uno hace esta discriminación por sector formal e informal, bueno, todas estas discriminaciones por características, hay datos faltantes y la serie no me permite hacer ajustes de manera adecuada para poder tenerla como más detallada. No obstante, si uno renuncia, por ejemplo, a la diferencia entre sector formal e informal, se pueden calcular índices por sector económico sin ningún problema. Y de hecho, el primer ejercicio que yo hice considera esa discriminación por sector. Se puede hacer para el sector industrial, se puede hacer para el sector servicios, para el sector agrícola, para el que uno desee, en detalle. Y, bueno, Camilo, está bien. Entonces, ahora sí, Laura, ¿cuál es la pregunta que tienes como tal? Buenos días, Jaime. Muchas gracias. Volviendo a lo que, pues a la motivación que nos presentaste al principio de esta exposición, a lo largo de ella nos diste como, digamos, como que contrastaste algunos fenómenos que se dan con respecto al ciclo. Entonces Sí. te quisiera pedir que si nos podrías hacer como una síntesis sobre finalmente qué se concluye de tu trabajo y como de los diferentes fenómenos que exploraste con respecto al ciclo, pues con respecto al comportamiento del ciclo. Mira, digamos, hay algo importante. Respecto al ciclo económico, lo que uno ve es que el índice se ajusta a las condiciones de mercado. Es decir, si el mercado laboral está a la baja, o hay poca demanda como tal, o hay, digamos, poca oferta, que también puede suceder, pues el índice de calidad laboral debería reflejar eso, una caída. Porque la gente puede esperar a que los salarios empiecen a crecer para poder emplearse,
pueden utilizar, no sé, reservas que tengan en ahorro y demás, con el objetivo de no entrar al mercado laboral cuando está a la baja. Entonces, en esencia, pues hay algo importante, y es que la calidad laboral, o lo que es, digamos, el aporte a la productividad que hace el factor trabajo, más allá de las horas trabajadas, también se ve disminuida, porque las empresas así lo deciden, porque los propios trabajadores lo hacen. Ya digamos, las propiedades cíclicas o el comportamiento de movimientos y demás, con una serie tan corta, como tiene cifras anuales, pues no se puede llevar a cabo, porque, digamos, los coeficientes de correlación no darían mucho. Y, digamos, en esencia, si hay algo que yo hice cuando tomé cifras trimestrales, yo tengo unas estimaciones de esto trimestrales almacenadas que en algún momento Julián y yo calculamos, y se ve una mejoría en los coeficientes de correlación cuando utilizo cifras de periodicidad mucho más corta en datos trimestrales con los índices de la economía. En concreto, si uno utiliza un índice de calidad, bueno, un índice agregado de empleo como este, que se calcula acá, en vez de las cifras que reporta el DANE, el comportamiento cíclico de esta serie, del índice agregado de empleo, es mucho mejor que la suma simple, de lejos. O sea, muestra un mejor comportamiento, muestra mejores coeficientes de correlación y se hacen más cercanos a lo que uno espera en la teoría. Y hay algo, digamos, en esto que a mí siempre me ha llamado la atención. Los ejercicios de medición no es que me gusten, pero siempre veo como vacíos allí, y es que muchos de los resultados que se obtienen en muchos trabajos son un problema de medición. Es decir, si yo hago econometría y encuentro cosas raras, para mí, en muchas ocasiones hay problemas de medición. Y en el caso de los comportamientos cíclicos, pasa eso, me parece a mí, específicamente en esto. Pero bueno, sobre esto, en esencia, pues, digamos, concluyendo con tu pregunta, la calidad laboral tiene un impacto, o más bien se ve afectada de forma procíclica ante los cambios en la coyuntura económica. ¿Respondo a la pregunta? Sí, 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 sí. Además, tú también hablaste ahorita de, sí, pues de las coyunturas a la baja, ¿cierto? Como, como el 2009 y como el 2015. También mencionaste de una disminución en el índice cuando se distribuye por sectores. Ajá, así es. Y otra pregunta que me surge pequeña. Sí. Entonces tú hablas de problemas de medición. Entonces, digamos, un posible comportamiento contracíclico, pues el que tú, de nuevo volviendo a la motivación que expusiste, un posible comportamiento contracíclico de indicadores laborales agregados como el empleo. Entonces se puede ver, por ejemplo, a esas mismas definiciones de empleo en la que caben cosas como que una persona durante la semana de referencia haya trabajado al menos una semana, así le paguen en especie pues durante la semana de referencia. O sea, puede ser así como tú dices, ¿sí? Un problema de medición y por ejemplo que no se aclare lo que está pasando cuando hay desempleo formal y luego lo que pasa en el empleo formal. O sea, podríamos concluir algo así. Yo creo que sí, y también pues por el hecho de que, bueno, creo que Kalmanovitz en algún momento escribió una columna al respecto, en donde se preguntaba, digamos, la gente, creo que en 2018 o 2019, no me acuerdo, que, digamos, se mostraba una tendencia creciente del empleo, de la economía, que se estaba recuperando, pero el empleo no respondía, y él señalaba que hay una sustitución de trabajo calificado por trabajo no calificado, que digamos que se estaba teniendo un mayor uso o más bien que los sectores que estaban creciendo eran aquellos intensivos en capital, si mal no estoy, y eso tiene que ver también con el uso de la mano de obra y el tipo de trabajo que estamos midiendo, porque en esencia, digamos que parte de la clave que hay acá es que esa medición simple nos dice que cualquier tipo de persona, desde que clasifique como trabajador o como empleado o como ocupado, pues hace parte de la fuerza laboral. Y si yo saco una persona con alto nivel educativo por una persona que, no sé, por un niño que ni siquiera está en el mercado laboral oficialmente, sino porque sus papás lo ponen a trabajar allí, pues es lo mismo. Yo hago esta sustitución y en términos agregados, pues digamos, la cosa o la medición se mantiene intacta. Pero cuando consideramos qué tipo de trabajador es una persona con alto nivel educativo respecto al niño, pues ahí uno dice, un momentico, hay algo que falta contar acá. Digamos que en esencia eso es a lo que apunta el trabajo que estamos haciendo. ¿Puedo hacer una pregunta final?
Dale, que Edwin está esperando, dale. Perdón, lo último. Bueno, y cuando tú nos muestras, si entendí bien, el índice, pues este índice de calidad laboral ha venido subiendo en el tiempo, ¿cierto? Sí. ¿El periodo inicial es cuál? Perdón. 2007. Listo. Digamos, esto podría reforzar como estos hechos estilizados del mercado laboral sobre, digamos, que el empleo que tiene un sesgo pro más educado, pues pro como de más calidad del empleo, como lo que se supone que se transformó en el mercado laboral después de los 90 y el proceso posaperturista, pues como Sí, que sí. va, como que la tendencia viene en contra del trabajo menos educado. Sí, efectivamente. De hecho hay un trabajo de Carmiña Vargas y no me acuerdo quién es el otro autor, que muestran como esa tendencia. De hecho, me parece una explicación bastante plausible. Y lo que se ve a partir de 2000, bueno, desde 1990 es, digamos, emplear gente más educada cada vez más. Pero allí, digamos, en ese asunto hay algo importante y es una tendencia que se muestra acá dentro de este cuadro. Y es que desde 2005, digamos, el aumento en el empleo altamente educado se da más por factores de oferta que de demanda. Es decir, hay muchas personas, sí, hay muchas personas con alto nivel educativo, pero la oferta superó la demanda. Por tanto, para poder cerrar como el mercado, el salario tiene que disminuir. Y eso es más o menos la tendencia que se ve acá en este cuadro que yo calculé, bueno, que calculamos con los salarios por hora como tal y la tasa de crecimiento que se ve acá, que es cada vez negativa. Y eso es algo pues que me parece como importante, a pesar de que el trabajo menos educado ha venido disminuyendo, el mercado más, bueno, el trabajo más educado, pues ha crecido, pero por factores de oferta, no por factores de demanda. Ahora sí. Gracias, Edwin. gracias Jaime. Con gusto. Ahora, Edwin, ¿cómo estás? ¿Qué Jaime, pena ¿cómo la vamos? Bien, demora? no, Bien, estaban muy hombre. interesantes las preguntas de Laura, hermano. No, Contame. varias cosas. Lo primero es que, pues, me parece que es un trabajo muy interesante, necesario, como vos lo mencionabas. A veces nos concentramos mucho en encontrar determinantes y hay muchos esfuerzos que todavía se pueden hacer en mejorar la forma en la que se muestra y se construye la información, especialmente a través de indicadores. Sí. Entonces, me parece importante valorar que, como vos lo mencionabas, es un indicador bastante útil para hacer análisis que nos permita analizar distintos ciclos y en eso me parece que es potente. Creería que parte de lo que puedes agregar a tu agenda de investigación es un poco también empezar a desagregar el indicador para poder hacer análisis, digamos, supongamos regionales o, por ejemplo, rural y urbano. Uno pensaría que aunque el empleo rural en este tipo de ejercicios por su peso y los factores de expansión no pesa mucho, pensaríamos también que es uno de los que ha tenido un buen avance en términos de calidad del empleo. Sí. Y igual por departamento, ¿cierto? Uno cuando mira las tasas de desempleo de ciudades como Barranquilla, que siempre han sido tan bajas, se pregunta ese tipo de cosas como que una tasa de desempleo muy baja, Claro. pero la calidad cómo será. Entonces cruzar estas dos cosas debe ser muy bacano, ¿sí? Y ya, y tenía una pregunta, y es si ustedes de pronto intentaron hacer el indicador o tomar en cuenta en el indicador, en vez de la definición de informalidad del DANE, la otra definición que es también muy utilizada, la de seguridad social, pensando en, Sí. que como indicador de calidad del empleo, yo tal vez o no sé si estoy sesgado, pero mi idea es que la calidad o el hecho de que un trabajador esté afiliado como tal a la Seguridad Social Integral refleja mucho mejor la calidad del empleo que la forma en la que lo mide el DANE, porque el DANE se concentra mucho en si la empresa tiene más de 5 o menos de 5 trabajadores, pero, o criterios de tamaño, y eso a veces, como para la filosofía de tu indicador, puede que no refleje como tal esa calidad del empleo. Mira, ahí te respondo, bueno, digamos primero el comentario que me decís sobre la desagregación. Efectivamente se puede hacer en su momento, yo lo pensé hacer, pues hablando yo, digamos, con la discusión que uno tiene con lo que va avanzando y va evolucionando como los trabajos. Yo dije, bueno, sería muy bueno mostrar por regiones,
se puede hacer, no presenta como grandes dificultades, pero no mostraría una radiografía como tan agregada, que es lo que yo quisiera reflejar, que es lo que yo quise reflejar acá como tal. Y ahí sí, pues mi capricho es absoluto, no es algo en lo cual Julián haya tenido como intervención al respecto. Yo quise que fuese así para mostrar a nivel agregado, pero lo que decís sobre el empleo urbano y rural podría ser muy interesante para ver si efectivamente el sector rural ha quedado muy rezagado o ha venido mejorando a través del tiempo, y eso es algo importante. Me parece a mí. El de región también se puede hacer, no hay problema. Incluso en su momento pensé hacerlo para cada una de las áreas metropolitanas para ver cómo evolucionan. Pero, de nuevo, como quería ver algo más macro, más agregado, por eso no me concentré en ello. Y lo que decís sobre la calidad laboral, acá hay una cosa. Digamos que el índice, por las sombras, yo hice mi cálculo utilizando la definición efectivamente de seguridad social. Cualitativamente los resultados no cambian mucho. En términos cuantitativos hay algunas diferencias en el aporte que hace, digamos, el sector, esta parte sí, el sector, el cambio de sustituir trabajadores formales por informales, cuantitativamente es más alto, pero acá hay una cosa, y es, como nosotros la calidad laboral que queremos capturar es como el impacto que tiene en la productividad de la economía, me incliné más por la del DANE, porque tiene que ver más con las empresas, no tanto como de las condiciones laborales de los trabajadores. Y sí, digamos, lo ideal sería tener una mejor definición de informalidad a nivel general, que la literatura la pudiese construir, y uno construir este índice dada esa definición. Pero bueno, ahí hay unas discusiones. Es probable que incluso para el trabajo, vamos a ver, me incline por poner un análisis como de sensibilidad de cómo cambian los índices cuando cambiamos la definición de informalidad. Es probable que eso lo pueda hacer, y me llama hasta la atención llevarlo a cabo porque tengo los cálculos como tal, eso está hecho. Solamente es como escribir un poco al respecto y ya. No, perfecto, está muy bacano. Yo creo que, sí, yo entiendo que tu ideal al hacer esto fue más desde el punto de vista macro, pero pensaría que puede ser muy útil y hacer como algo desagregado y casi que institucionalizarlo, ¿no? Sería el primer indicador de mercado, de calidad del mercado laboral en Colombia, desagregado por ciudades o departamentos. Sí, eso se puede hacer, hombre, nada más es que hablemos de eso y lo podemos sacar vendedor. y podemos hacer algunas cosas al respecto. Eso es lo de menos como tal. Créeme que no es complicado, no es complicado desde que esté la información. Listo, mano, felicitaciones. Bueno, muchas gracias, hombre. ¿Alguna otra pregunta? Jaime, dime. Yo, si no hay más preguntas por este lado del Zoom, aquí tenemos una pregunta por la plataforma Facebook, te la voy a leer entonces. Listo, dame. Entonces, la pregunta viene así. Profesor, ¿piensa usted que la disminución de la jornada laboral en Colombia de 8 a 7 horas pueda afectar los indicadores planteados de alguna manera? O más de 10, o menos de 10. Es verdad porque existen horarios laborales de 10 o 12 horas diarias, y esto qué puede plantear en las mediciones. Creo que fue esta fue una pregunta, y en esencia, pues en ese sería eso, aumentos o reducciones de esas jornadas laborales, ¿qué efectos tendrían sobre las mediciones que vos estás proponiendo? Pues hombre, depende. Si la contratación laboral aumenta por esa reducción de horas, pues probablemente el índice se va a ver beneficiado, porque más personas más personas se engancharían a las actividades productivas, y en ese orden de ideas, pues los índices mejorarían al menos lo que sería el índice agregado de empleo y también el índice de calidad laboral, si las personas que se enganchan pues reciben un salario promedio más elevado que el promedio, lo que daría cuenta de que la calidad laboral estaría incrementando. Pero si lo que hace esa disminución de la jornada laboral es disminuir las horas trabajadas en la economía y no contratar nuevas personas o no hacer una sustitución de trabajo por uno más productivo, por así decirlo, pues entonces el índice se vería afectado de forma negativa.
Entonces, en esencia, habría que ver cómo, digamos, cómo las empresas van a ajustar la contratación laboral y esto cómo impacta, y más bien, qué tipo de trabajadores serían los que ellos contratarían sí, contratarían después de la reforma como tal. Igual, desde el punto de vista del bienestar de las personas, creo que sería fabuloso recortar la jornada laboral. Así que bueno, ya eso es otro asunto que no discutimos acá. ¿Qué otra pregunta hay por allá? Bueno, por aquí por la Facebook no se registran más, pero entonces yo me voy a permitir plantearte una inquietud. Adelante. Hay una tendencia que se ha hecho fuerte para la mayoría de los países, al menos para los países en los que uno puede encontrar, para los que uno puede encontrar información en el Penn World Tables, y es una tendencia de largo plazo a la caída en las horas trabajadas, ¿sí? En esa base de datos que es magnífica y uno encuentra cosas valiosísimas, hay registros para el empleo, es decir, las personas efectivamente contratadas, y también para las horas laboradas en cada economía, y pues naturalmente pues esto tiene base en las oficinas de estadística oficiales de cada país. Pero lo interesante sería la siguiente conjetura, y es muy posible que entonces replantear la medición de esas estadísticas de empleo que aparecen ahí, y también replantear la medición de esas horas de trabajo, permitiría posiblemente no revertir esas tendencias, sino tal vez o ver que se exacerban o por el contrario se atenúan. Yo no creo que esto le quite vigencia a los trabajos de cambio técnico sesgado, por ejemplo, que buscan explicar estos comportamientos de largo plazo, pero creo que algún efecto tendría esa medición alternativa, y a mí me parece que es muy buena, y felicitaciones por el trabajo. Algún efecto tendría en términos de moderar esas tendencias, ¿no? Y con los respectivos efectos sobre estimaciones que se hagan de parámetros, sobre estimaciones de los mismos momentos de los ciclos, y en general, tal vez esto sea un elemento que agregue precisión a las mediciones de las estadísticas que se usan no solo para los modelos que se ocupan de estudiar ciclos, sino también para los modelos que se ocupan de estudiar crecimiento y tendencias de largo plazo. De hecho, en efecto, te comento, digamos que vos sabes que Penn World Table, cuando hace el cálculo, por ejemplo, de la PTF, pues hace un ajuste por educación, que es más o menos lo que en su momento Jones y Klenow, creo que son, Rodríguez Klenow, pues hicieron, para poder tener en cuenta como que la mano de obra calificada, pues hay que ponderarla por lo que es, y hay que tener en cuenta como esa corrección. Y bueno, vos que fuiste mi tutor de tesis de pregrado, pues sabes que en parte la preocupación que tuvimos Juan y yo en su momento era eso, cómo hacer una medición del capital humano que tuviese como más elementos. Y yo creo que de alguna forma, para poder corregir un poco como las cifras de empleo y dar cuenta de lo que es el fenómeno de crecimiento económico, necesitamos mejores mediciones, más allá del número de personas u horas trabajadas como tal. En cuanto a lo que decís de las horas trabajadas, pues sí, yo creo que esa tendencia, aún metiendo estos índices, probablemente ni siquiera cambie. Es decir, la tendencia de horas trabajadas por persona ha venido disminuyendo. Y eso es algo, palabras más, palabras menos, quiere decir que la calidad de las personas pues ha incrementado porque tienen que trabajar un menor número de horas en promedio. Ahora, a nivel agregado, el crecimiento de las horas trabajadas es mucho, lo que quiere decir que a pesar de que la intensidad, más bien, la cantidad de tiempo utilizado en el mercado, en el trabajo por cada persona ha ido disminuyendo, la cantidad de personas aumenta. Y esto en esencia nos dice que la intensidad laboral, y es algo que resalta muy bien Jorgenson en su trabajo, es la intensidad laboral, cómo utilizamos nosotros el tiempo en nuestras labores, pues parece haber incrementado como tal su efectividad. Entonces, esa mayor efectividad del tiempo que estamos utilizando, pues genera mayor producción y tiene un mayor impacto en la economía a nivel
digamos, micro, y si lo sumamos para todos los agentes de la economía, pues a nivel macro tiene un mayor impacto también. Entonces, en esencia, yo creo que eso no se revertiría, y lo que nos estaría mostrando es que el ajuste por calidad laboral, un ajuste de capital humano, a través de este tipo de mediciones que son más detalladas y que son más cercanas a lo que la teoría propone, son más adecuadas para poder dar cuenta del fenómeno de crecimiento económico y de ciclos económicos, porque uno en los ciclos económicos sí, hay problemas como el labor hoarding, pero ese problema del labor hoarding pues tiene algo importante, y es que no nos cuenta la historia de la calidad laboral. Nos dice, bueno, caen las horas trabajadas, la productividad es procíclica, pero entonces, ¿qué pasa con la calidad del empleo que estamos utilizando? ¿Cae o no? Entonces, ahí es como un asunto que hay que explorar mucho más en términos de investigación, me parece a mí. Y digamos que en general el mundo está en deuda con este tipo de mediciones, porque no hay tantas. No, uno busca en la literatura y no hay muchas como tal. Hay otras mediciones de calidad laboral, pero es de calidad en términos de bienestar para el trabajador, más no digamos, el aporte que tiene el trabajo sobre la calidad o sobre la productividad de la economía. Entonces, ahí es donde uno tiene como que poner un poco el foco, más uno que yo soy más bien ortodoxo como en los temas que me gustan trabajar. Listo, Jaime, muchas gracias. Hay dos preguntas más por el lado de Facebook, yo te las voy a leer y tú las respondes en el orden que te parezca mejor. La primera es, dentro de los índices de la calidad laboral del sector informal, ¿cómo influye la medición de la jornada laboral? Ya que esta es más difícil de verificar o cuantificar. Otra pregunta es, profesor, ¿ha pensado en dividir los índices por ciudades? Es decir, un índice tomando en cuenta las ciudades de más de 1 millón de habitantes y otro con el resto de las ciudades medias. Y en la cuestión de brecha de género, tomar en cuenta solo los estudios recientes, dado el cambio social que hubo en los últimos 10 años sobre la inclusión de las mujeres en los altos cargos ejecutivos. Y hay una tercera, pero te la leo apenas evacúes estas y dependiendo cómo estemos de disponibilidad de tiempo. Bueno, la primera, lo de dividir por tipo de ciudades como tal, se puede hacer. No lo había pensado, de hecho Edwin ahorita me había aconsejado como algo al respecto, tomar ciudades, las 13 áreas metropolitanas, bueno, las 324 áreas metropolitanas que se pueden sacar desde la encuesta integrada de hogares. Es algo que no hice porque quería reflejar el fenómeno macro, pero si se quiere hacer a nivel regional es posible hacerlo. No es mucha la complicación como tal, como le dije a Edwin, y bueno, vamos a ver si en un futuro, hablando al respecto, podemos hacer algo. Sobre lo de la brecha de género, el problema con los estudios es que no hay muchos recientes, pues no hay tantos, o al menos yo no he podido ver estudios muy recientes al respecto. Creo, bueno, habría que mirar bien el libro que nos mandó el Banco de la República en su momento sobre estudios de economía de género, a ver qué puedo encontrar allí, pero eso está en la universidad. Así que creo que voy a tener que verme comprometido a ir allá a ver qué artículos puedo sacar para esto. Y efectivamente, la evidencia tiene que ser reciente, porque el trabajo, el periodo de tiempo que analizamos es reciente. No podemos ir muy atrás para poder dar esas explicaciones como tal. Entonces, esa fue ahí respondí creo que las dos preguntas como tal. Así que creo que tenemos tiempo para la tercera. Listo. En relación del capital humano, ¿cómo se podría medir la inversión propia que hace un trabajador en su educación y formalización? ¿Estos valores se podrían integrar en las mediciones? Mira, en este trabajo no. En este trabajo no, porque realmente nosotros medimos es como la utilización del capital humano, más no el valor del capital humano. Hay un trabajo que justamente es el que yo trabajé en mi tesis de pregrado, en el cual medimos el capital humano y medimos la inversión en capital humano. Y allí, en esa metodología que también es propuesta por Jorgenson, pero tiene otro enfoque, se puede medir el impacto que tiene la inversión en educación sobre el capital humano. Es un trabajo del 2013 que se llama, bueno, no me acuerdo cómo es que se llama, déjenme, yo recuerdo, creo que por acá tengo como el nombre, se llama El valor del capital humano, una aproximación desde el enfoque del ingreso para Colombia. Está publicado en Cuadernos de Economía, pero hay otros trabajos a nivel mundial. De hecho, hay un proyecto por parte de la OECD, no sé si ya lo abandonaron como tal,
pero era un proyecto para calcular el nivel de capital humano en todas las economías de la OECD. Y es muy interesante cómo se hace el cálculo, supremamente, me parece a mí que enriquece bastante el análisis y es muy útil para explicar muchas cuestiones de crecimiento económico. Así que eso es lo único que te puedo decir, pero acá no podemos capturar como hecho. Bien. Bueno, entonces voy a consultar el libro del Banco de la República en versión electrónica, ya que acá me lo sugiere. Gracias, decano, por la apreciación al respecto. ¿Qué otra cosa Bueno, hay, Jaime, Ulmi? no hay más cositas por aquí por el lado de Facebook. Entonces, pues queda de nuevo la palabra en la sala por si alguien más quiere preguntar o interactuar contigo. Listo, no, pues acá estoy atento, por supuesto, acá el decano, digamos, como tal, le agradezco por su aporte, él ya se había ido hace un momento, así que bueno, muchas gracias por haber asistido a la exposición y demás. Y bueno, no, si no hay más comentarios, si nadie más tiene preguntas al respecto, pues no, antes muchas gracias por las preguntas, eso nos ayuda a fortalecer el trabajo, las apreciaciones de ustedes son muy valiosas y muy importantes, y bueno, muchas gracias por venir al seminario, que hubo bastante gente, y bueno, esperemos que en una próxima ocasión nos podamos ver por acá. Bueno, Jaime, muchas gracias a vos, muchas gracias a todos los colegas y amigos que nos acompañaron hoy en esta presentación. Un excelente trabajo. Muchas gracias. Siempre bienvenido, Jaime. Les recuerdo a todos, en este espacio presentamos trabajos terminados, trabajos en curso, y también estamos abiertos a los trabajos de los estudiantes de doctorado y maestría que quieran compartir con nosotros sus avances. De nuevo, muchas gracias a todos. Esperamos que tengan un magnífico día, que se cuiden bastante y que todo marche bien. Muchas gracias al equipo de comunicaciones de nuestra facultad, al equipo UD Arroba, por su apoyo, porque sin el trabajo de ellos estos espacios no serían posibles. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día. Chao, estoy muy bien. Hasta luego, muchas gracias a todos y feliz tarde. Chao, gracias.